para, en diferido, para ponerlo en diferido. Decíamos, es miércoles 7 de febrero, 6:01 aquí por Centroamérica, y donde está en eco, pues son la 1 de la tarde. Amigas y amigos, habíamos anunciado que hoy abordaríamos esta cuestión tan apasionante, pero también cada vez más motivo de conversa, de debate, como es la cooperación internacional del desarrollo. La humanidad, usted y yo, somos producto y parte del encuentro, de la cooperación, de la solidaridad, de esto, de la interacción, eh, pero no necesariamente la humanidad es producto del desarrollo. Y en ese sentido, nosotros somos subdesarrollados porque hubo un momento en que Harry Truman, un presidente de los Estados Unidos, allá cuando 1949 transcurría después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, nosotros somos desarrollados y ustedes, el resto del mundo, si quiere ser desarrollado como nosotros, progresista, tiene que avanzar. Ustedes son subdesarrollados, nos dijo. A partir de ahí es que empezamos, digamos, a movernos con este concepto del desarrollo, subdesarrollo, que en este tiempo, desde diferentes rincones, obviamente ya está siendo cuestionado. Entonces, hoy hablaremos sobre esa cuestión. Los objetivos, los logros, las limitaciones y los horizontes de la cooperación al desarrollo, lo hemos titulado al buen vivir, porque así eso es donde estamos apuntando nosotros, por lo menos desde las comunidades y pueblos que articulamos en el continente bajo la autodenominación de Abya Soberana. Gracias, Eneco, por estar con nosotros. Por favor, saluda a la audiencia. Te están viendo en Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, Codeca Guatemala, también en Rondas Campesinas del Perú, y Minca Comunicaciones Argentina, Alcarajo.org de Colombia y otros canales que tenemos por estas tierras. Adelante, Eneco, por favor. Buenos días, Egunon, como decimos en nuestro idioma, en el País Vasco, saludos desde Bilbao. Mucho gusto en tener esta entrevista juvenil con todos ustedes. Bien, Eneco, directamente al grano. ¿Qué entendemos por cooperación y cooperación al desarrollo y cuáles han sido sus principales logros de cara al continente de Abya? Por favor, de manera resumida. Bueno, yo creo que tú has hecho una muy buena introducción. La cooperación internacional, la cooperación al desarrollo, pues parte de aquel momento de Truman y de otra serie de gentes todavía con una visión muy eurocéntrica o de Estados Unidos, basada en Estados Unidos y muy colonialista, ¿no? El sencillo hecho de llamar cooperación al desarrollo como que invitaba a que el único desarrollo, según su criterio, era el de Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que hoy ya al día de hoy, Abya nos está enseñando y mucho precisamente de vuelta recibimos esa solidaridad aquí, al menos desde el País Vasco, desde buena parte del País Vasco, la lección que ustedes nos están transmitiendo, es decir, no hay un desarrollo, hay múltiples desarrollos y ahí apuestan ustedes hacia el buen vivir desde su mirada, ¿verdad? De su mirada política, social, cultural y entonces yo creo que hoy en día hablar de cooperación al desarrollo desde luego quedaría como muy áspero. Deberían ser muchos desarrollos, múltiples desarrollos y cada cual en base a un territorio concreto. Por supuesto que sí, y gracias por esa honestidad, no solamente en el relato, imagino también es intelectual y seguramente ético y mítico, incluso de la autocrítica hacia la cooperación eurocentrada, euro-norte centrada. Lo que pasa es que aquí también por el continente nosotros hemos vivido la triste historia de lo que se llama la cooperación, la Alianza para el Progreso, de aquello que surgió en la década de los 60, desastroso, honestamente, porque fue cooperación para los golpes de Estado, cooperación para las masacres, Así es. genocidios, triste historia nuestra. Eneco, ¿cuáles son las principales prioridades de la cooperación que ustedes hacen desde Euskal Herria, desde donde estás? A los que no, los que me siguen, siempre intentamos explicar esto. Terminologías que para nuestra audiencia de este lado, por producto del colonialismo, no es común. Euskal Herria se denomina al país, al pueblo originario, que denominamos también vasco, que está en la parte, digamos, norte al sur de Francia, partido en dos repúblicas, Francia y alguno más y España. Ese es el País Vasco. Entonces, Euskal Herria es ese. Entonces, desde Euskal Herria, ¿cuáles son las prioridades de la cooperación y por qué lo determinan así, estimado Nico? Pues aquí también todavía bebemos de esas mismas fuentes de Truman que comentabas antes, anteriormente, y todavía en nuestra institucionalidad también
la institucionalidad de Euskal Herria, siguen dominando desafortunadamente todas estas ideas neocoloniales, queriendo a veces y sin querer otras veces. Queriendo porque los planes actuales de cooperación de muchas instituciones aquí del País Vasco, de Euskal Herria en general, priman, entre otras cuestiones, la empresa privada. Estamos en un momento en el que la empresa privada empieza a jugar o quiere empezar a jugar un papel en el ámbito de la cooperación, un papel, por un lado, para blanquearse, entre comillas, de cara a la sociedad, en este caso vasca. Con esto no quiere decir que toda empresa privada sea mala, pero sí que hay un peligro porque algunas de estas empresas, y bien conocidas son, están también, de alguna forma, ayudando al extractivismo, al desplazamiento de pueblos. Lo estamos viendo en Palestina en estos momentos, con empresas vascas que apoyan de alguna forma el colonialismo porque están ayudando a construir el tranvía que une Jerusalén a las colonias israelíes. Pero si nos vamos a Viayala, este concepto también, lo tengo que decir, lo estamos incorporando dentro de nuestro mundo de la cooperación aquí. Hasta ahora para nosotros era América Latina, pero ¿qué América era? ¿Pero qué Latina? Entonces, gracias a ustedes también estamos incorporando el concepto de Aviala y Buen Vivir. Lo que quería decir es que la cooperación hoy en día vasca vive en esta tensión, vive entre una tensión de la mayoría de las instituciones que la consideran algo vertical, de arriba a abajo, y donde una serie de actores pueden intervenir en un territorio determinado con unas metas prefiguradas, frente a una cooperación que desde un ámbito amplio de organizaciones vascas, entre las cuales me encuentro, consideramos que debe ser emancipatorio para los pueblos de Aviala, y que reúne una serie de características y que desde luego debe ser de acompañamiento, nunca de imposición. Estamos intentando deconstruirnos internamente en las organizaciones para quitarnos todo lo que podamos tener, aunque bien es difícil todavía, de lo colonial, ¿no? Entonces, en eso estamos teniendo como serias divergencias con la institucionalidad vasca que apoya la cooperación. Es una cooperación muy rígida, es una cooperación que no tiene en cuenta las dinámicas de distintos territorios, que no tiene en cuenta las dinámicas diferentes culturales de los distintos pueblos. Es una dinámica pensada muy desde el pensamiento cartesiano, esa lógica de medir objetivos, cuantificarlos desde una óptica muy europea. Todavía es esa la cooperación que desafortunadamente seguimos arrastrando. Que también nos imponen los financiadores, nos imponen las instituciones. Como somos organizaciones que desafortunadamente en gran parte dependemos de fondos públicos a los cuales concurrimos para poder tener proyectos para acompañar los procesos de Aviala, pues a veces se nos crean tensiones entre lo que queremos hacer en base a las demandas de los distintos territorios de Aviala y los resultados que debemos hacer ver ante los financiadores, ante las distintas instituciones que nos apoyan, ¿no? Entonces, estamos en un momento de diálogo, estamos en un momento en el que justamente el día 15 de febrero de este año se aprueba la nueva ley vasca de cooperación y solidaridad, que vemos que no ha avanzado respecto a la anterior y que abre un espacio para la empresa privada para que pueda ser un actor más en la cooperación y sin ningún porcentaje. Entonces, eso realmente, bueno, pues nos inquieta un poco. No obstante, también tenemos propuestas alternativas, otras agendas para que la cooperación pues sea una herramienta más para la emancipación de los pueblos, que es nuestro objetivo. Muchas gracias, Eneco, por esa claridad. 6 y 10 minutos estamos conversando con Eneco Garribet. Vamos a ver si pronunciamos bien su apellido. Gerrica Beitia, Correcto. Beitia, de la Organización de Mundo Bat. Es un espacio de cooperación, de solidaridad. Y nos agrada escuchar y sentimos también empatía con esta reflexión que hace Eneco, puesto que de eso se trata. Preguntarnos sobre los telones, los fundamentos filosóficos que están detrás de toda acción humana, en este caso de la solidaridad.
Claro, porque también hay solidaridad tóxica, hay que llamarlo también así, ¿no? Y Eneco justamente lo que está cuestionando es eso, porque está entrando al tema de cuál es el fundamento, digamos, el pensar filosófico que está detrás de todo eso. Y aquí viene una cuestión que no estaba planteada en la pregunta que te había sugerido entre las tres, pero en este momento vemos con preocupación y con pesar la situación que viven los agricultores grandes y sobre todo pequeños en Europa. Conversando con ellos, escuchando entre líneas, leemos también que la modernidad los empujó en buena medida hacia, digamos así, hacia esa revolución verde, que también a nosotros nos empujó en un determinado momento hacia eso, y todavía estamos en eso. Y entonces esa revolución verde, aquí en este caso con producto de la cooperación, y en buena medida vino con la cooperación norteamericana eso, ha generado grandes desastres ecosistémicos que ha puesto en peligro la propia vida. Y ahora en el caso de Europa, lo mismo también ocurre, pero en el caso de Europa le están diciendo, le vamos a dar ayuda económica si ustedes vuelven a reconstruir, ¿no? Los nichos donde pasan los ríos, si dejan descansar el suelo en un determinado tiempo, ¿no? Dejan los barbechos, etcétera. Eso eran prácticas de nuestros abuelos antes y todavía, alguno en mi caso, por ejemplo, todavía lo hacemos descansar, hacer descansar la tierra, etcétera. Pero la cooperación al desarrollo nos dijo que eso era atraso, que teníamos que exigir a la tierra para que produzca. En ese sentido, en ECO, la cooperación entonces sería como una suerte así de ir detrás de los desastres que ha generado la misma cooperación para intentar resolverlo con lo que ya estaba antes. No sé si me si me explico. Sí, sí, desde luego que te has explicado muy bien, Juvenal. Eh, sí, o sea, nosotros queremos apuntalar una cooperación que sea antisistémica. ¿Por qué antisistémica? Porque vemos que los últimos 4 siglos pues, han conformado un sistema de organización y de regulación social que genera vulnerabilidad de forma estructural, en forma de desgobierno, desigualdad, insostenibilidad. En fin, todo esto se asienta por el modelo capitalista, lo sabemos, y vemos que hay un sistema de dominación múltiple que tiene muchas caras, muchas facetas, y que eso también impacta en las formas de hacer cooperación. Y esta forma, este sistema que atenta contra la reproducción y la sostenibilidad de la vida, genera sus impactos negativos y de alguna forma también el sistema se encarga de, entre comillas, poner unos parches a veces para que se haga ver que con algún tipo determinado de cooperación, pues realmente se están atacando los problemas de nuestras diversas sociedades, pero efectivamente no deja de ser un parche. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay por un lado, se genera una especie de dependencia de fondos públicos que en teoría van para el bienestar de los pueblos, irían hacia ese bien común, así dicho de forma filosófica, pero que luego en la práctica no se sostiene por todas las limitaciones políticas y también administrativas que nos imponen un modelo de cooperación que hace eso, efectivamente, parche del sistema. Y además generan unas dinámicas bien perversas donde hay mucho funcionariado, mucha gente contratada, por supuesto que es necesario el salario, pero que a veces la propia cooperación, en lugar de ser un medio, se puede convertir en un fin en sí mismo. Entonces, intentamos escapar de eso. Queremos que la cooperación sea solidaridad, una solidaridad que vaya dirigida al bienestar de los pueblos, a Viayala en este caso. Muchas gracias. Estamos conversando con Eneco desde Mundo Bat, desde el País Vasco, desde lo que llamamos Euskera, que llama Euskal Herria, ese territorio originario, nativo, rebelde, asumió la rebeldía como su ética y como su estética, y por eso también admiramos mucho a este hermano pueblo. Em, Eneco, la otra cuestión, y esto es una autocrítica a las dos orillas. Por un lado, y por los trajines de la vida, y con gratitud lo digo, vivo en un país como Guatemala, por opción, un país donde, producto de sus historias irresueltas, ha vivido una etapa de la cooperativización internacional. Sí, bastante cooperación internacional llegó después de los acuerdos de paz. Esa cooperación internacional aquí en este lado, traducida en ONGs, en buena medida ha
convertido o ha desubjetivado, digamos, no digo mal, ha convertido a los movimientos sociales en organizaciones no gubernamentales, ejecutando proyectos, abandonando comunidades organizadas y al final ha desmovilizado. Y luego eso estaba añadido digamos, el principio determinante de toda ONG, y esto tiene que ver mucho con la Carta de las Naciones Unidas, de la cooperación apolítica, es decir, toda ONG que tenía que ejercer las funciones que los Estados-naciones estaban abandonando, ¿no? Tenía que ser apolítica. Y en ese sentido, entonces, ese apolítico significó siempre apostarle al capitalismo, apostarle a partidos políticos de, digamos, conservadores, ¿no? Al emprendedurismo, etcétera. Y entonces la gente nos fuimos quedando en la comodidad, ¿no? Funcionarios, digamos, de esto, de la solidaridad, por un lado. Pero por otro lado, del otro lado de la orilla, también como no se conocía lo que estaba pasando aquí y se hacían los proyectos y las determinaciones del otro lado de la orilla, de las agencias de cooperación, lo que se hacía y lo que se hace es llevarse a lo que llaman líderes, ¿no? A los portavoces, muchas veces mediáticamente construidos, hacia Europa para hacer turismo, digamos, de cooperación, ¿no? Y eso me consta, y lo digo con certeza, porque sí he conocido compañeros y compañeras que han estado en lucha, pateando tierra en las comunidades, pero desde hace 7, 8 años atrás ya andan por algún lugar de Europa, ¿sí? Pero ya nunca más volvieron a las comunidades. ¿Y cuál es el resultado? Por un lado, la comunidad del otro lado de la orilla tiene una falsa imagen de las comunidades de aquí, porque el relato que cuenta ella, y esto lo decimos los indígenas, y soy antropólogo, ¿no? A los antropólogos, los indígenas les contamos lo que ellos quieren escuchar de los indígenas, ¿no? Y entonces le hacemos aplaudir, ¿no? Y entonces el investigador, en este caso la otra al lado de la orilla, están felices porque están coincidiendo, ¿no? Pero no es lo que corresponde con la realidad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud a este lado y al otro lado, estimado Eneco? No sé si me extendí con la pregunta en esta situación difícil. Pues yo diría, Juvenal, que debe ser de rebeldía, rebeldía, pero por ambos lados. Yo creo que hay que superar esta lógica norte-sur y saber que y reconocernos que estamos en un sistema mundial que nos está matando, que está matando cualquier intención de buen vivir, y en ese sentido la actitud de ustedes debe ser de rebeldía frente a nosotros, frente a nuestras organizaciones, plantear con claridad lo que se quiere, plantear que lo que se quiere está definido por sus pueblos y de su forma y a su manera, y en ese sentido si nosotros les queremos acompañar o no en esa medida, pero solamente en un afán de acompañamiento. Yo creo que hay que tener esa visión crítica, hay que huir del eurocentrismo, hay que huir todavía de esa idea del indio manso, que se me perdone la expresión, pero nos vamos a entender si lo digo así. Ustedes son dueños de sus vidas, de sus territorios, y nosotros en esa solidaridad les queremos acompañar, como también queremos que nos acompañen ustedes. Ustedes nos están enseñando desde Abya Yala que otro mundo es posible, que hay un bien común que respetar, que cuidar, que ir hacia un horizonte que supere viejos esquemas políticos y sociales, que hay otras formas de relacionarnos con nuestro medio ambiente, con la tierra, con todos los recursos que nos rodean, que hay otra forma de relacionarnos con nuestros compañeros, compañeras, en fin, con las organizaciones, que hay otra forma de organizarnos también, que es mucho más compleja de lo que aquí se nos vende en Europa y en el País Vasco en concreto. Es decir, yo apelo a una rebeldía. Yo creo que los retos son comunes y la cooperación internacional no puede establecer premisas diferentes según en donde esté, sino que tenemos un enemigo común y cada cual desde su ámbito, desde su territorio, en solidaridad con Abya Yala en este caso, pues podemos combatirlo, intentar combatirlo con rebeldía, con verdadera solidaridad, con verdadero internacionalismo. Esa lucha que aúna
los diferentes pueblos, las diferentes rebeldías de los pueblos hacia una liberación, ¿no? O sea, yo creo que nos debemos liberar de un montón de ataduras y no debemos tener miedo a ese tipo de liberaciones, ni nadie nos debe imponer ninguna agenda. Yo sé que efectivamente, como has comentado, a ustedes se les ha venido imponiendo una serie de agendas, a nosotros también en las organizaciones se nos han venido imponiendo agendas y es hora de que nosotros pongamos sobre la mesa, sobre la comunidad, sobre quien sea, pues nuestras verdaderas agendas de liberación. Yo creo que esa debe ser la actitud juvenal. Eh, efectivamente hay desigualdad, lo sabemos, y dominación entre países y regiones y debemos denunciar también esa dominación, sobre todo. Este norte global sigue dominando al sur global, pero es verdad que los problemas cada vez son más globales y entonces ahí nos requiere una solidaridad mancomunada. Por supuesto que sí. Estamos hablando con Eneco y gracias por reconocer también la condición de subalternidad que viven ustedes como pueblo. Y ahora podría atreverme a decir como espacio Unión Europea, no por voluntad de ustedes como pueblo, sino por voluntad tal vez de Bruselas, ahora pues sometido a los intereses, ¿no?, del neoimperialismo militarista norteamericano, ¿no?, que está generando esa situación muy, muy insoportable en ese territorio. Eneco, para ir terminando. Con todo el planteamiento que nos haces, ¿no?, y con lo que reflexionas, pensando que la vida como tal corre peligro, ¿no?, en el sistema mundo, el sistema Tierra, ¿cuáles deberían ser desde tu perspectiva y también tomando en cuenta que no puede, por lo menos desde nuestra lógica, no puede haber cooperación de un solo lado, ¿no? Porque eso, cuando viene de un solo lado, necesariamente genera desequilibrio. Para que haya equilibrio, tiene que haber reciprocidad, ¿no? Y entonces, tomando también ese principio como fundamento, ¿cuáles serían las apuestas de la cooperación para el buen vivir? No para el desarrollo, porque el desarrollo al fin y al cabo, para nosotros por lo menos, es acumulación y acumulación sangrienta para unos cuantos y para el mal vivir de las grandes mayorías. Pero en este caso la cooperación para el buen vivir, en qué prioridades tendría que estar centrada? Bueno, yo primero diría que en las prioridades que establezcan las propias comunidades, ¿no? Yo no me atrevería desde aquí a definir ni a una serie de prioridades, pero sí, desde luego, creo que en primera instancia debería ser un sujeto el territorio de cada uno de los ámbitos de Abya Yala. El territorio todavía, incluso desde la propia cooperación, se percibe como un espacio de explotación, de extracción, de imposición, de aculturación, en fin, yo creo que debemos el territorio, en la medida en que nos va demandando ese acompañamiento solidario, pues nosotros podemos acompañarles de mejor forma. Y también desde esos territorios y esas formas de hacer, ustedes también nos pueden brindar solidaridad. Has introducido un elemento absolutamente determinante, Juvenal, desde mi punto de vista, de aquí en los próximos años, especialmente en Europa. Europa se ha quedado en medio de una batalla geopolítica, por así decir, dependiente, sumisa a los intereses de Estados Unidos, donde los presupuestos de cada uno de los países que conforman la Unión Europea, la OTAN está obligando a ir al 3% de los mismos para gastos militares. ¿De dónde va a salir esto? De la reducción de los gastos sociales. ¿Y en qué marco? En un marco en el que ahora se nos dice que todo debe ser la seguridad, donde están aumentando el tema del fascismo, la derecha está avanzando, las fronteras cada vez son más sólidas, no hay libre circulación para las personas, sí para el armamento. Estamos en un momento grave o positivo, por otro lado, donde ya no solamente está Estados Unidos, sino que está Estados Unidos y China, y bueno, se va posicionando todo en base a eso, ¿no? Está, por ejemplo, determinante el hecho de la subida del militarismo. Yo creo que ustedes nos pueden también enseñar a cómo combatir el mismo y a decir que esa no es la vía para
resolución de los problemas y que eso nos conduce a un fascismo y a un egoísmo de esta sociedad pues muy fuerte. Lo estamos viendo cada vez de forma más clara en toda Europa. Entonces, a mí realmente eso es lo que me tiene más asustado. Es difícil, además, aquí conseguir organización frente a estos problemas. En cambio, ustedes, por lo que veo, mal que bien, están organizándose, están luchando, siempre con muchos problemas. Y claro, en todo eso creo que hay que apelar a los derechos de los pueblos en primer lugar, a los derechos humanos en segundo lugar. Y bueno, y que nunca la injerencia debe ser ninguna vía de cooperación. Hay que huir de esos esquemas coloniales y partir de los territorios y las realidades de cada uno de los pueblos y las prioridades que establezcan los mismos. Muchas gracias, Eneco, por dejarnos como resumen de tu intervención esto: territorio, vida, y en un mundo donde quepan muchos mundos, y efectivamente de eso se trata. Vernos ya como no solamente nosotros como sujetos de la cooperación, y en buena medida muchas veces culturalista, sino sobre todo constituirnos como parte de un territorio, de un ecosistema donde fluyen vidas, y proteger que esa trama de vida no siga corriendo peligro. Amigas y amigos, este tema que nos introduce Eneco, pues lo vamos a conversar también mañana. Mañana empezamos, y no sé, te comento, Eneco, y también a nuestra audiencia. Estamos desde el mes de febrero, más o menos, dice, no, aunque eso es la historia que han contado, me imagino que ha sido días antes, días después, el inicio de la llegada de Pedro de Alvarado, el soldado de Hernán Cortés, hacia lo que se llama Guatemala, 1524. Y estamos 2024, estamos a los 500 años. Entonces, en este marco, mañana tenemos la tertulia sobre identidades y territorio, y así el tema territorio será necesariamente lo central en estas reflexiones. Eneco, muchas gracias por tu tiempo. No sé si nos quieres brindar un par de ideas centrales, conclusivas, antes de despedirnos. Son 6:27 minutos, tenemos un par de minutos. Bueno, reitero la idea de la rebeldía. La rebeldía por lado de ustedes, por nuestro lado, y que se trata de una solidaridad horizontal, que debe ser horizontal, que tenemos mucho que aprender y que compartir, que tenemos muchas resistencias en las que avanzar y también que tenemos que irnos compartiendo propuestas alternativas del buen vivir, en este caso, para ir apuntalando otro necesario mundo, porque de esta forma, nos conduce desde luego al desastre, nos conduce a la muerte, y lo que queremos es vida, lo que queremos es territorio, lo que queremos son diferentes liberaciones. Muchas gracias, Eneco. Entonces dejamos este contenido, esta transmisión, con este verbo: acompañar. Acompañar es lo que repitió él, y por un lado, y por otro lado, esta mística de la rebeldía. Chao, nos veremos mañana. Muchas gracias.